Hola, a nombre de todos nuestros colaboradores, un servidor, Adrián de la Cruz, te doy la bienvenida a una emisión más de Economía HD Podcast. El día de hoy hablaremos sobre lo que está ocurriendo con el precio internacional de petróleo, la gasolina y sus implicaciones para la economía. ¡Comenzamos! Desde la Ciudad de México nos acompaña el día de hoy Rubén Espinosa, nuestro especialista en planes de inversión, sobre todo lo relacionado a planes de ahorro para retiro. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Jorge, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes, con Luis y con todo tu auditorio para comentar temas de importancia para México. Gracias, Rubén. Sí, el tema del día de hoy va a estar muy interesante. Y desde el viejo continente nos acompaña el internacionalista, economista y que actualmente está terminando su doctorado por aquellas tierras lejanas. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Espero que me escuchen bien. A veces tengo complicaciones de audio, pero bien, muy bien. Los saludo con mucho gusto allá en México y también saludos a nuestros escuchas. Gracias, Luis. Bueno, comentar que esta emisión forma parte de una colección de programas en los cuales hemos estado analizando las causas y sobre todo los efectos de la actual crisis económica internacional. Si esta es la primera vez que nos ves, te invito a que des clic en el enlace de arriba para que no te pierdas de ningún programa y comiences por el inicio. Bueno, un tema que había quedado pendiente hasta el momento de analizar es lo que está ocurriendo con el precio internacional del petróleo. Y es que en los últimos 5 años, en los últimos 20 años, hemos tenido 5 grandes momentos que han marcado el mercado internacional de este hidrocarburo. Uno, el gran apetito de China por los energéticos de las últimas 2 décadas. Recordemos que China estuvo creciendo a tasas superiores del 8% y eso incrementó la demanda de petróleo, haciendo que el barril de petróleo se ubicara por encima de los $100 en 2008, por ejemplo, unos meses antes de la crisis internacional. 2. El precio del petróleo trajo nuevos productores, por ejemplo, las empresas dedicadas al fracking en los Estados Unidos, y es que ahora podemos obtener petróleo desde una roca de esquito. Esto aumentó la oferta de petróleo a nivel internacional. 3. La crisis internacional de 2009 pues disminuyó la demanda de petróleo también a nivel mundial y eso hizo que se derrumbaran los precios internacionales de petróleo. Como cualquier otra crisis afectó a este mercado y observamos precios de petróleo alrededor de los $30 por barril a principios de 2009. Los precios se recuperaron en los siguientes años, 4, y volvieron a bajar por una sobreproducción de petróleo, y recordemos que también otros oferentes entraron al mercado y eso ha sido el escenario en los últimos 5 años, una sobreoferta donde ya no hay un apetito tan importante de China por estar incrementando su demanda de petróleo y hay más productores a nivel internacional, entonces habla de una sobreoferta. Y quinto, lo que estamos viviendo actualmente, que es el derrumbe de los precios ocasionado porque se cayó la demanda de petróleo por las cuestiones de la pandemia, es decir, muchas cadenas de valor se paralizaron, muchas personas en sus hogares ya no están tomando transporte público, privado, y bueno, también la distribución de algunos bienes, pues bueno, no tiene la misma vitalidad que antes de la crisis. Esto derrumbó la demanda de petróleo y hemos tenido precios históricos negativos de $12.78 a principios de esta semana, el 27 de mayo, perdón, el 27 de abril. Y bueno, se observaron incluso precios negativos en la semana que acaba de concluir. Entonces, de esto vamos a estar comentando en la emisión del día de hoy. Entonces, Rubén, bajo este contexto, te pregunto, ¿qué tan relevante es para nuestro país lo que está ocurriendo en el mercado internacional del petróleo? Sí, Jorge, muchas gracias. Mira, pues para empezar, yo diría que
tener muy claro que México es un productor y un exportador neto de petróleo a nivel internacional. Y bueno, el petróleo en ese sentido también es muy importante en la estructura económica de México, tanto como producción, sus efectos en la producción en general, tanto en la parte de empleo, tanto en la parte de creación del Producto Interno Bruto, a través de las cadenas de valor, la importancia que tiene la seguridad energética del país, y en industrias específicas como es la industria automotriz, la industria de aviones, la industria de turismo, etc. Entonces, realmente el petróleo pues, es un insumo de gran importancia en cualquier economía, y para México no es la excepción. Adicionalmente, pues, el precio internacional del petróleo pues, tiene mucho que ver en todos estos elementos que acabo de mencionar, pero en México fundamentalmente las finanzas públicas son, y se ha hablado mucho desde hace mucho tiempo, que están petrolizadas. Y en efecto, ¿por qué? Porque el petróleo es una fuente importante de ingresos que no solamente generan recursos para la empresa petrolera mexicana que es Pemex, sino que también a través de los impuestos y derechos, el gobierno federal a través de recupera esos, capta ingresos que le fortalecen y le dan la financiación en sus finanzas públicas para poder realizar diferentes actividades y el gasto público. De hecho, en la ley de ingresos de la Federación para este año, los ingresos petroleros representan el 16% del ingreso federal. Este porcentaje ha bajado en los últimos 10 años, pero no deja de ser importante el porcentaje de los ingresos petroleros en las finanzas públicas. ¿Esto por qué? Pues porque las finanzas públicas viven a partir de los impuestos que se cobran. Aquí habría que ver dos aspectos, porque este porcentaje que ha bajado podría ser, o está el cuestionamiento de una baja en la producción y exportación de petróleo propia de la industria petrolera de México. También eso ha afectado pues, una baja en el nivel de recaudación tributaria del gobierno federal. Y bueno, el hecho de que el precio de barril de petróleo en México para el presupuesto de egresos de la Federación se haya fijado en $49 por barril, y en estos momentos, en estos tiempos, se conocen o llegan noticias donde el precio del petróleo llega incluso a niveles negativos desde el punto de vista de los futuros del petróleo. Pues definitivamente vemos cuál es la vulnerabilidad que tiene la economía mexicana ante las variaciones en los precios del petróleo, sobre todo en la baja de los precios, porque, bueno, como ya comenté, México es un exportador y un productor neto de petróleo a nivel internacional. Creo que aquí también habría que comentar que México, además de ser un productor de petróleo, también funge como un importador neto de gasolina. Entonces, el movimiento de los precios del petróleo a nivel internacional afectan a nuestra economía y a nuestro país por dos lados. Uno, por la cuestión de la venta del petróleo a través de las divisas que se obtienen en la balanza de pagos, que equilibran la balanza de pagos a través de la entrada de divisas por la venta del petróleo, y por otro, la importación de gasolinas, que a veces es una salida de divisas de nuestro país hacia el exterior. Entonces, para México tiene impactos de entrada y salida
que a veces es difícil de entender y netear, ¿no? En cuanto a la importancia de los impactos del movimiento de precios a nivel internacional. Aunque México, bueno, ha hecho coberturas petroleras para poder aplanar un poco las variaciones que se dan derivadas a los precios del petróleo. Bueno, no es una cobertura total, sino realmente es una cobertura que permite tener un margen proporcional de la venta de su producción de petróleo. No te escuchamos, Jorge. Sí, no te escucho. Estás mute. Gracias, Rubén, por tus comentarios. Comentaba que en Economía HD hemos hecho un seguimiento puntual a la actual crisis internacional, orientando siempre nuestros comentarios para hacer recomendaciones a nuestra audiencia. Te invitamos a que te suscribas al canal y también que compartas este contenido. Ahora, Luis, lo que ha ocurrido en el mercado internacional del petróleo puede ser más a un efecto de mercado, en un contexto económico, o hay intereses geopolíticos detrás. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Perdón, ya estoy ahí otra vez. Perdón, es que a veces el audio, ya sabes, pero es curioso y lamentable, decía yo, porque un poco de las dos, o mejor dicho, las dos. Primero, venimos de una inercia en el cual desde principios del año ya se notaba que China empezaba a desacelerar su economía, en parte por supuesto, sobre todo por la emergencia sanitaria del COVID en aquel país, después en Europa. Durante los primeros 2 meses del año ya había una desaceleración en la demanda de petróleo y gasolinas. De hecho, es algo que se estuvo comentando mucho en los medios de comunicación desde principios del año, y cómo México iba a aprovechar también esa situación, ¿no? El hecho de que China estaba lidiando con la emergencia sanitaria en su país. Entonces, si hay una desaceleración, habíamos hablado en Economía HD en la anterior emisión de cómo la emergencia sanitaria se caracteriza por una contracción de la oferta y una contracción de la demanda. En este sentido, al haber una menor demanda de petróleo en el mundo, debido a que los países prácticamente conllevó esto un encierro, el famoso lockdown en inglés, y lleva a que las personas se queden en casa, que la actividad económica inevitablemente se desacelera por lo mismo, porque hay actividades no esenciales que se dejan de llevar a cabo, por ende la producción también se desacelera, etcétera, etcétera. Hay una demanda menor de combustible, de petróleo, por supuesto, que es necesario para obtener esos combustibles para las actividades económicas. Entonces tenemos ese factor que ya venía, y si a eso le añadimos la cereza del pastel, que fue la confrontación entre Arabia Saudita y Rusia por controlar la producción diaria y los precios del petróleo crudo, Arabia Saudita siendo el líder de la OPEP, de este cartel, no de nada ilegal, sino más bien esta organización que aglomera a diferentes países productores de petróleo, los más importantes del mundo, y Rusia, por supuesto, tratando de desequilibrar este cartel, ¿no? Decir, aquí estoy yo y ahora quiero tener una influencia más importante en cómo se fijan los precios en el mercado, ¿no? Que no debe ser ya la OPEP, sino que ahora debe haber un actor adicional que también intervenga. Y pues obviamente el presidente Putin de Rusia quiso tener ese papel. Entonces sí hay geopolítica involucrada, sí hay una inestabilidad de los precios, una caída en los precios asociada también a esta confrontación política, que ya llegaron a un acuerdo, por supuesto, ya sabemos cuánto petróleo va a dejar de producir cada quien, pero el tiempo que duró sí contribuyó también a que el mercado se inundara aún más de petróleo, a pesar de que ya veníamos de una desaceleración económica que demandaba menos petróleo, ¿no? Entonces no fue una intuición económica detrás, simplemente fue una cuestión geopolítica de ver quién aguantaba más y de quién lograba presionar más al otro
para que se diera en las demandas que tenía el otro país, ¿no? Entonces era una batalla y campal entre los dos, que eso sí ha provocado una caída más dramática de los precios del petróleo. A eso asociado también a que en países como Estados Unidos, el almacenaje del petróleo, para la gente que nos está escuchando, Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, otros países, pero Estados Unidos sobre todo, lo que hacen es que el petróleo que ellos extraen de sus empresas, el petróleo que sacan lo guardan, no todo lo consumen, sino que hay petróleo también que se guarda. Tienen grandes bodegas enormes donde guardan todos estos barriles de petróleo, los van apilando uno sobre el otro y ya no tienen capacidad de almacenaje. Ese ha sido también un problema. Entonces, básicamente se convirtió el petróleo en este bien, en este commodity que ya nadie quería en los últimos meses y que más bien estabas pagando para que se lo llevaran a precios menores e incluso negativos. Por eso vimos que en los precios futuros, que es como se ven en el mercado internacional, en las bolsas de valores, tú compras el petróleo con anticipación, no lo compras en el día a día. Y esos precios a futuro, a un mes, a 2 meses, a 3 meses, fueron los precios a un mes los que se cayeron, porque sabíamos que iba a haber inactividad económica en el mundo debido a la emergencia sanitaria, a un exceso de petróleo en el mundo que no necesitamos debido a esa inactividad económica, y por ende es un bien no valioso, es un bien innecesario, es un bien que nadie quiere. Si eso lo traduces a los combustibles, como la gasolina, pues sí, se impactaron el precio. No sé si quieras que comentemos comente una vez lo de la gasolina o lo dejamos para la siguiente intervención, porque eso tiene que ver también con cuestiones de cómo se fijan los precios en México con base en el impuesto que le pone el gobierno. Sí, Luis, gracias por compartirnos este panorama internacional. Y bueno, si damos entrada a este tema en particular. Como bien comentaste, el 20 de abril se registraron precios negativos, nomás hacer la anotación, que eso no quiere decir, porque a lo mejor alguna gente se confunde, que al haber un precio negativo quiere decir que nos van a pagar por llevarnos ese producto. Entonces mucha gente es donde hago fila para llevarme mi barril de petróleo. Es culpa tuya por los memes que publiques en Economía HD de las tienditas de la esquina, ¿no? Sí, entonces ese fue como una duda que surgió ahí en nuestras redes. No quiere decir, como bien lo comentaste, los precios futuros se cayeron y bueno, es más, para los que tenían estos contactos era más caro transportarlo, o sea, obtener la pérdida del transporte que lo que podían vender el precio. Entonces digamos que lo compraron a un precio más alto, pero ya al venderle un precio más bajo y con los costos de transporte, pues iban a perderle. Entonces por eso se registraron esos precios negativos, pero no es que se hayan regalado barriles de petróleo en ningún lado. Entonces, y también bien comentaste que en algunas partes del mundo ya se está llegando a un límite de almacenamiento. Entonces, debemos de recordar que el almacenamiento, como cualquier otro inventario de una empresa, tiene un costo. Entonces, imagínense cuánto cuesta el día mantener un buque en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, lleno de petróleo que no se puede desembarcar porque no hay dónde ponerlo. Entonces, eso tiene un efecto de costo que obviamente también está impactado ahí en el precio. Pero ahora vamos a un tema polémico, y es que viendo todo esto que está pasando con el petróleo, varios de nuestros seguidores en redes sociales nos han preguntado por qué no ha bajado el precio de la gasolina en la misma proporción que el petróleo. Y es que recordemos que el barril de petróleo, si hacemos la referencia con el West Texas, se ha caído casi un 70% en lo que va del año, y la gasolina en México solamente un 25%, pasó de 20, 21 a 15, ahí se estaba en promedio el precio. Entonces comenzamos con Rubén. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Debería estar más barata la gasolina? Gracias, Jorge. Pues la verdad es que nos gustaría mucho que la gasolina tuviera un menor precio para todos los consumidores. Sin embargo, creo que el precio de la gasolina en cierta manera ya ha bajado por diferentes efectos que se presentan en todo el tema de lo que es petróleo y gasolina. Acordemos que la gasolina, pues, también, a diferencia del petróleo,
pues es un producto que tiene un procesamiento adicional al petróleo. Entonces, digamos que la gasolina incluye un valor agregado. Entonces, pues hay una diferenciación. Sin embargo, y también hay aspectos del precio propio del petróleo, que no es lo mismo producir gasolina con un precio de petróleo de 40 a 50 dólares por barril a un precio de 20 dólares por barril. Digamos que la gasolina que estamos consumiendo posiblemente haya sido producida por un barril con un mayor costo. Entonces, creo que también hay una variable que es el variable tiempo-precio, ¿no? Que tendría un efecto. Pues, y bueno, esa es, digamos, una forma de ver esta parte. Por otro, quiero decir que la gasolina es un producto en el cual tiene muchas variables alrededor. Primero, a diferencia de todos los bienes y servicios que producen la economía mexicana, que son gravados principalmente o por la ley del impuesto al valor agregado, la gasolina está en un grupo de productos que se gravan a través del impuesto especial de la producción y servicios. En realidad está la gasolina, está las bebidas alcohólicas, está el tabaco, etcétera, porque estos productos pues tienen algo que se llama externalidad negativa. En economía se llama así. ¿Y qué significa eso? Pues que tienen un efecto negativo hacia los consumidores, y para mantener esa externalidad negativa controlada porque esas externalidades tienen un costo, por ejemplo, para la gente que bebe o fuma demasiado, pues tiene un costo en la salud que después, posteriormente, el gobierno federal o el Estado tiene que proporcionar para esas personas que tienen enfermedades por ese tipo de consumo, pues hay un costo en lo que se llama el sistema de salud. Entonces, este tipo de productos están incluidos en lo que es el impuesto especial a la producción y servicio, que es un impuesto al consumo, más no es un impuesto que busque la recaudación básicamente, sino es un impuesto que busca influir en el consumo. Es decir, que grava solamente el consumo de los productos, que es el uso de este impuesto. Entonces, al ser grabado por el IEPS, la gasolina el IEPS es un instrumento que tiene diferentes vertientes. Tiene un impacto en los precios, toda vez que en la medida que el precio de la gasolina sube, para mantener los precios al interior del país, la política económica lo que hace, fiscal, es que trata de aminorar esas fluctuaciones en los precios a través del IEPS, que es un impuesto muy especial que sube cuando los precios están muy bajos y tiene una función recaudatoria netamente. Y cuando los precios internacionales de la gasolina suben mucho, el impuesto baja, se reduce para mantener el precio de los consumidores al interior del país. E incluso llegando en algunos casos a ser negativo, lo que significa en términos fiscales es un crédito fiscal, toda vez que se está subsidiando el consumo. Entonces, ese es un efecto que tendríamos que ver por qué el precio de la gasolina no ha bajado a como nosotros entendiéramos por la caída del petróleo. Otro elemento es que o hay recaudación o hay un estímulo fiscal, que ya comentamos.
y el otro es qué es lo que busca el Estado en cuanto al consumo de la gasolina o el diésel. Entonces, también hay una forma de regular el consumo. A veces no, para reducir el consumo, recordemos que la gasolina es un energético que no es una energía limpia, sino que al final se habla de que es una energía contaminante. Entonces, el generar una gasolina demasiado con un precio bajo genera pues un aumento en el consumo y por lo tanto un impacto en los niveles de contaminación que vive el país. Entonces, esos tres elementos creo que están metidos o están impactando el precio de la gasolina, por lo cual pues, lo que ahorita veíamos, el precio actual ahorita en el país, de acuerdo a unas cifras que vi en Google, pues vemos que el precio ahorita promedio general del país, la gasolina premium por litro está a 15, casi 16 pesos por litro, y la Magna pues está entre casi 15 pesos por litro, con las diferencias de los estados, ¿no? Es el promedio. Entonces, ese es un efecto que esta caída de los precios en este momento también tiene otro impacto, o tiene otro factor que podría justificarlo o explicarlo más bien, y es porque en estos momentos el problema de la pandemia que estamos viendo a nivel mundial y a nivel nacional, pues también tiene un efecto, porque como comentábamos afuera de estudio, yo por ejemplo tengo más de un mes que no uso mi automóvil porque hemos estado en casa y porque no lo requiero. Entonces eso, multiplicado por todos los consumidores en este país, pues genera una baja en la demanda de la gasolina y obviamente tiene un impacto en el precio de la gasolina, porque pues, los productores, los vendedores de gasolina, pues quieren sacar su producto. Entonces también tiene ese efecto. Y ahí también tiene que ver el impacto del almacenaje de la gasolina, y creo que esos elementos son por los cuales el precio de la gasolina está bajo. Sin embargo, por lo que comentaba, el instrumento de IEPS pues es como un compensador que no hace lineal este movimiento entre la oferta y la demanda de gasolina. Gracias, Rubén, por tus comentarios. Y bueno, pedirle a Luis que si tiene más bien, ¿cómo ve el panorama futuro del sector energético? ¿Qué nos puedes comentar, Luis, al respecto? Sí. Muy bien. Bueno, de manera muy breve, sí, más que nada comentando lo que decía Rubén, sí, creo que tiene que ver con un efecto más del IEPS, del impuesto, que es una cuestión para estabilizar la economía, también considerando el boquete fiscal que hay ahorita y la falta de recursos que va a haber del gobierno federal, de impuestos por la desaceleración económica, y que dependen de un 25 a 30% de la venta de los hidrocarburos. Por eso es que la gasolina sí puede bajar, pero solamente si los precios del petróleo continúan bajando, y eso podemos esperar que se vea en las siguientes semanas, en este mes, ¿no? Con los nuevos precios que van a tener que negociar las gasolineras, van a tener que comprar un precio más bajo para poder dar precios, van a tener que comprar un precio más bajo, eso creo que es inevitable, y van a tener que dar precios más bajos también. El futuro de los energéticos, creo que hay algo fundamental, que es que debemos transitar hacia energías limpias, energías renovables. En el corto plazo, el sector petrolero va a estar fuertemente golpeado. De hecho, hay empresas que tú mencionabas, las del fracking famoso, que están seriamente endeudadas y que ya se apegaron prácticamente a la ley de quiebras de Estados Unidos. Están esperando ya, y es muy probable que el gobierno estadounidense las vaya a rescatar, porque no pueden, han caído en insolvencia, no van a tener la capacidad para salir adelante por sí mismas,
y vemos que el sector petrolero en sí ha sido fuertemente afectado, seguirá siendo afectado en lo que queda de este año. Pemex no es la excepción en México, y frente a eso deberíamos preguntarnos si no deberíamos más bien enfocarnos en los valores agregados, en invertir en la petroquímica, en el almacenaje tan importante que mencionabas, ¿no? ¿Por qué no le cobramos a otros países por almacenar su petróleo y al mismo tiempo también nosotros lo almacenamos? Y la importancia de que Pemex empiece, como hay otras petroleras del mundo que lo han hecho, invertir en energías limpias, ¿no? Eso sería mi comentario. Ok, gracias Luis por sus comentarios y sobre todo ver que el futuro ya nos alcanzó. A la audiencia, si te interesa que analicemos un tema en particular, déjanos en los comentarios en este video o en nuestras redes sociales cuál es de tu interés. En Facebook, en Economía HD, y en Twitter e Instagram, Economía_HD. Por último, bueno, más bien agradecer la participación de Rubén. Si a alguien le interesa asesorías en el tema de planes de inversión para retiro, ¿dónde te pueden contactar, Rubén? Muchas gracias, Jorge. Pues yo estoy, tengo un teléfono que sería el 55 2109 3684. Yo estoy en la Ciudad de México. A cualquier persona que venga por aquí, con todo gusto lo atendemos. Y también tengo un correo que es r-espinosacerda@yahoo.com.mx. Con mucho gusto los atendemos. Gracias. Gracias, Rubén. Bueno, también agradecer a Luis Reyes desde Reino Unido. Si alguien te quiere contactar, ¿en dónde te pueden encontrar, Luis? Estoy en el grupo de Facebook que tenemos de Logra tu Libertad Financiera. Estoy como Luis Alberto Reyes, soy uno de los moderadores de ahí del grupo. Entonces ahí me pueden contactar, esa es mi cuenta de Facebook. Me pueden enviar un mensaje o ahí mismo me pueden escribir y comentar cómo podemos platicar. Y ese es el punto de contacto principal. Ok, pues gracias a ambos por sus valiosas colaboraciones. Gracias a nuestros visitantes. No olvides suscribirte para que no te pierdas ningún contenido. Clic en la campanita y nos vemos. ¡Hasta la próxima! Gracias, chicos. Buen programa. Se va a acabar ya este asunto, apenas alcanzamos. Sí, está bien. Nos vemos. Vale, bye. Que estén bien. Hasta luego. Bye. Aprovecho.